más a este ministerio en línea, Un Paso de Fe. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con este apartado en la cual quedamos pendientes. Ya vimos prácticamente una introducción que se extendió, se alargó, hermanos, pero era necesario porque teníamos que tocar algunos temas que eran importantes. Eran algunos temas que no se podían dejar a la ligera y que obviamente nos van introduciendo a este punto en el cual pues ya hemos llegado, que es la primera cosmovisión. Para esto, hermanos, pues recordemos que estamos viendo el libro de Apocalipsis, o bien vimos una breve introducción, hermanos, rapidísimo, vimos un panorama general, y recordemos que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ustedes pueden entender prácticamente este título si ustedes van a Apocalipsis o el libro de las revelaciones en el capítulo número 1, versículo 1. Ahí nos dice claramente a quién le corresponde y quién es el que otorga precisamente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, hermanos, ahí es donde se nos explica esta parte donde dice el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar en materia con respecto ya a la primera cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, hermanos, yo al final les voy a dejar unas diapositivas, o más bien unas imágenes de lo que es cada una de estas definiciones. Pero yo se las quiero mostrar, amados hermanos, lo que un servidor escribió en el año 2017, y ahí viene expresado, porque conforme Dios me permitió ir estudiando su palabra, fuimos realizando estas cosmovisiones, y obviamente todo esto que ustedes van a ver, amados hermanos, está hecho a mano. Y bueno, en base a esto no se desmerita o no se le quita el crédito, por decirlo así, a lo que es la información. Entonces, permítanme ustedes, vamos a poner ahorita en este momento aquí el objetivo general de este estudio y posteriormente las definiciones que vamos a estar manejando. Bueno, amados hermanos, pues recordemos, el objetivo de este estudio el objetivo general es presentar un panorama general de este libro escatológico, y con ello una serie de cosmovisiones de estos acontecimientos que se han venido cumpliendo y que están por concluir muy pronto. Entonces, hermanos, dentro de este objetivo general, mi misión para con ustedes, mi deber es presentar estas cosmovisiones de qué, de acontecimientos que se han venido cumpliendo y que están por concluir muy pronto. Ahora bien, hermanos, dentro de todo esto ustedes me dirán, bueno, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, hermanos, no es más que el ver y el observar nuestro entorno, y en base a lo que vemos, lo que percibimos en nuestro entorno, se plantea algo que en algún momento el observador o el estudiante de los eventos que están sucediendo alrededor nuestro plantea. Dicho de otra manera, les voy a presentar en este momento las definiciones que en el año 2017 un servidor presentara para comenzar a iniciar estos estudios. En un momento más. Bueno, amados hermanos, aquí vemos la primera cosmovisión. Vemos aquí una ciudad, vemos un lugar entre las nubes, y dice aquí, Dios tiene todo en control. Esto es muy importante, hermanos, que nunca se olviden de esto. Dios tiene todo en control, y dice aquí, un redentor de la humanidad, una ciudad santa. Y posteriormente a ello, hermanos, dentro de esta primera cosmovisión dice, Él es soberano, sus atributos divinos, dice, lo confirman, lo comprueban. ¿Cuáles son esos atributos divinos dentro de esa soberanía, hermanos? Que Él es omnipotente,
omnisciente y omnipresente. Recordemos, hermanos, que omnipotente se refiere a que Dios todo lo puede. Él es el absoluto. Posteriormente dice omnisciente. Dice conoce todas las cosas, detalles. Y después dice omnipresente, presente en todas partes al mismo tiempo, existencia presente. Y en base a todo esto, hermanos, vemos aquí como hay un par de manos y vemos un planeta Tierra, vemos un mundo, como nos han enseñado en algún momento, prácticamente su creación, hablando de esta Tierra, en sus manos, hermanos, en sus manos. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Dios es soberano. Y recordemos que en el estudio anterior, o en la última introducción, vimos la creación y el creador de ella. Entonces, hermanos, dicho de otra manera, dice aquí, el pasado, presente y futuro de la humanidad está en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de la misma. Él es el fundador. Él es obviamente aquel que todo lo puede. Vuelvo a repetir, vemos aquí una ciudad celestial, vemos un reino, por decirlo así, entre las nubes. Dios, dice aquí, tiene todo el control y todo en control. Posteriormente a ello, hermanos, dice, Él es soberano y vemos sus atributos divinos que lo confirman. Ahora, ¿por qué tenemos aquí, hermanos, un trono? Bueno, hermanos, porque un trono implica muchas cosas, hermanos. Un trono, aquí de hecho tengo aquí un apunte y lo vamos a poner en pantalla para que ustedes también puedan tomar apunte. Dice aquí, ¿qué implica un trono? Un trono, hermanos, implica un lugar elevado. El objetivo es que la autoridad que está en ese trono sobresalga al resto de los demás. Entonces, un trono, hermanos, prácticamente es un punto en el cual existe gobierno, existe dignidad. Esta dignidad, hermanos, marca respeto, es un respeto merecido, hermanos. También marca un trono autoridad, y también un trono, hermanos, abarca soberanía. Entonces son 4 elementos, hermanos, muy importantes que abarca un trono. Vuelvo a repetir, número 1, gobierno. Número 2, dignidad. Número 3, autoridad. Y número 4, soberanía. Nuestro Dios, hermanos, reúne todas las cualidades que precisamente rigen desde su trono o desde su patria celestial, como lo vemos aquí. Y obviamente con ello, hermanos, recordemos que Él hizo todo. Y obviamente por ende, hermanos, Él es soberano. Vuelvo a repetir, hermanos, en esta primera cosmovisión, ¿qué es lo que estoy tratando de manifestarles a ustedes? Que Él está en su trono de poder, de gracia, de autoridad, de dignidad, de soberanía, de gobierno. Y con ello, hermanos, Él es soberano. Y como Él es soberano, hermanos, Él tiene en sus manos a la humanidad, teniendo en cuenta su pasado, su presente y su futuro. Vamos a ver algunas cualidades, hermanos, del trono de Dios. Dice aquí el Salmo número 9.7. Salmo número 9.7. Y poco a poco, hermanos, estas cosmovisiones van a ir agarrando mucho más fuerza y potencia. Y con ello vamos a ir entendiendo por qué Dios tiene un plan ya definido y destinado para esta humanidad más adelante, hermanos. ¿En qué tiempo? Obviamente, hermanos, no lo sabemos, pero sí sabemos que va a efectuar su juicio sobre esta tierra. Eso es definitivo, no hay vuelta de hoja, hermanos. Entonces, en el Salmo número 9.7 dice así: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Escuchen bien, hermanos, esto. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Otro salmo, hermanos, Salmos 11.4. Vamos a manejar mucha Biblia, hermanos. 11.4
del libro de los Salmos. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vuelvo otra vez. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Otro salmo, Salmo 45:6. Salmo 45:6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, amados hermanos. Salmos 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, hermanos, es un reino ¿de qué tipo? Justo. En él no hay injusticia. Y dice claramente, tu trono, oh Dios, es ¿de qué manera, hermanos? Eterno. Usted hoy en día puede, la gente confía en políticos, confía en un gobierno humano, pero ¿cuál es el resultado al final de ese gobierno humano, hermanos? O de ese gobierno político, hablando en esta tierra. Obviamente, hermanos, todos tienden ¿a qué? A la decadencia, a fallar, a equivocarse, a claudicar. Pero el trono de Dios no, hermanos. Dice aquí que es justicia, es justo. ¿Y de qué manera es esa justicia? Obviamente, hermanos, es eternal. Dice claramente, tu trono, oh Dios, es eterno. Es eterno, no es perecedero, hermanos. Y dice claramente, y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Ok, hermanos? Entonces vemos otra cualidad. Salmos 47, versículo 8, hermanos. Salmo 47, 8 dice, reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Otra vez, reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Bueno, hermanos, este versículo todavía aún, hermanos, está por cumplirse. Este versículo, hermanos, es un versículo escatológico, hermanos, y este versículo, hermanos, está por comenzar más adelante a cumplirse. Recordemos, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él estará sobre esta tierra, hermanos, rigiendo, hermanos, sobre el tiempo de 1000 años, en el milenio, hermanos. Este versículo todavía está por cumplirse, pero dice, reinó Dios sobre las naciones, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ok, seguimos, hermanos. Salmos 89, versículo 14. Salmo 89, 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vuelvo a repetir, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio, hermanos. Ok, hermanos, pues recordemos que un día todos van a compadecer delante de ese trono, hermanos, y obviamente aquellos que sean hallados culpables, hermanos, tendrán un juicio justo. Aquí están las bases en las cuales el trono de Dios, hermanos, se cimienta, que es justicia y juicio. Dice claramente, son el cimiento de tu trono. Otro versículo más, hermanos, Salmo 93, versículo 2. Salmo 93, 2 dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Otra vez, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Ok, hermanos, pues es inamovible el trono de nuestro Dios. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque Él es soberano, hermanos. Sus atributos divinos lo confirman. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y eso obviamente incluye su soberanía. Y obviamente, hermanos, con ello sabemos que Dios
tiene en control todas las cosas y Él sabe el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, hermanos, de la raza humana. Otro versículo más, hermanos, Salmo número 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19, dice de la siguiente manera: Jehová estableció en los cielos, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Vuelvo a repetir: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino, dice aquí, es sobre todos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, esto es muy importante porque en base a lo que estamos viendo, hermanos, vuelvo a repetir, implica dignidad, autoridad y soberanía. 4 aspectos muy importantes, amados hermanos, y con ello quisiera yo también presentarles lo siguiente. Aquí en Isaías, vayan conmigo por favor a la escritura, amados hermanos, en Isaías capítulo número 66, hermanos, Isaías 66, versículo 1 y 2, Isaías 66, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado, dice aquí, de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ok, hermanos, el Dios de todas las cosas que conocemos, el Dios que su trono, dice, está en los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies, no puede tratar con personas que no tienen un espíritu pobre, o dicho de otra manera, humilde, sumiso ante su autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque dice claramente: aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel, dice, que tiembla mi palabra, dice, con ese, dice, yo voy a mirar. Lo voy a leer, hermanos. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Obviamente, hermanos, ¿por qué Dios mira o mirará, dice aquí, a este tipo de personas, hermanos? Porque aquellas personas, amados hermanos, están atentas ¿a qué? A los designios de Dios, a esos designios que Dios ya tiene trazados para quienes, para esta humanidad, hermanos. Y recordemos que el libro de Apocalipsis, amados hermanos, es un libro que comienza y dice claramente que son bienaventurados aquellos que meditan en este libro, hermanos. Y obviamente aquí, hermanos, podemos complementar lo que acabamos de leer. Dice Apocalipsis capítulo 1, dice de la siguiente manera, hermanos: bienaventurados 1.3, Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Nos damos cuenta? Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y si nosotros, hermanos, vamos una vez más a Isaías, en el capítulo número 66, versículo número 2, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué hizo? Los cielos, la tierra, todo lo que conocemos, dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué, hermanos? De espíritu,
una persona que reconoce que hay una autoridad mayor, que hay una soberanía, que hay un gobierno, que hay dignidad, que Dios merece todo, Él es digno, hermanos. ¿De qué? De todo respeto, de toda nuestra admiración. Una persona dice aquí, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea que todo lo que está escrito, hermanos, aquí, y prestamos atención a ella, obviamente, hermanos, debemos de tener un espíritu y un carácter humilde, sabiendo que estas cosas van a acontecer y que por ello, hermanos, debemos de estar preparados. Entonces, hablando acerca de esto, hermanos, de este trono, que ya mencioné esas 4 cualidades o 4 virtudes que poseen, pues obviamente, hermanos, debemos de entender que Dios tiene todo, ¿en qué, hermanos? Tiene Dios todo en control. A Él no se le pasa nada, hermanos. Dios tiene todo en control. Él es soberano. Sus atributos divinos, hermanos, lo confirman. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él tiene, hermanos, el mundo, a la humanidad, ¿en qué, hermanos? En sus manos, su creación. Y con ello, hermanos, Él sabe la historia del hombre, su pasado, su presente y su futuro, hermanos. ¿El futuro de quién es? De la humanidad. Ahora bien, hermanos, también recordemos que hubo un ser, hermanos, y eso lo vamos a ver en la siguiente cosmovisión. Hubo un ser, amados hermanos, que quiso también colocar su trono, hermanos, que quiso generar también su trono. Y ese trono, hermanos, lo pueden encontrar ustedes en Isaías capítulo número 14, versículo 13. Isaías 14, 13. Dice así. Bueno, vamos a leerles aquí, hermanos, versículo 12 y 13. En adelante, para que entendamos el contexto, dice: ¿Cómo caíste? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado, dice aquí la Escritura, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién quiso ser como Dios? Satanás, Lucifer, este lucero del cual aquí habla, hermanos. Dice aquí claramente, versículo número 12, hermanos, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sabemos, y ahorita no vamos a tocar este punto, hermanos, porque lo vamos a tocar en la siguiente cosmovisión, pero ya vimos, hermanos, quién quiso o quién quería colocar su trono y ser semejante al Altísimo. Satanás, hermanos. Y ese es el conflicto, hermanos, que se desata, hermanos, prácticamente en la humanidad. Y vamos a ver, hermanos, por qué Satanás se ha ensañado con el ser humano y por qué el ser humano, hermanos, es un punto, un objetivo en el cual este ser, hermanos, ya derrotado, se ha ensañado, hermanos, y ha tratado de debilitar a la humanidad, de pervertirla, hermanos, durante siglos, amados hermanos, y con ello también ha sido el punto en el cual este ser ya derrotado ha tratado de lastimar el corazón de nuestro Padre Celestial, atacando ¿a quién? Al ser humano, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos aprender, amados hermanos, de esta primera cosmovisión? Vuelvo a repetir, tenemos a Dios en su trono lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Dios, dice aquí, tiene todo en control. Y como Dios tiene todo en control, hermanos, Él ha provisto, Él proveyó un redentor de la humanidad. Dice, una ciudad santa, incluyendo a ese redentor, hermanos, porque aquí
nuestro tiempo en esta tierra, hermanos, es pasajero. Este punto, hermanos, aquí de la vida en esta tierra para nosotros no es un lugar permanente. Dice la Escritura, amados hermanos, y quiero que vayan conmigo a la Escritura. Les voy a leer una parte de la Escritura, hermanos, con respecto a nuestra ciudadanía, hermanos. Aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, aquí el apóstol Pablo habla y se nos dice claramente, amados hermanos, dónde está nuestra ciudadanía. Entonces dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino dice aquí, eterna. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, dice asimismo, lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que no hizo para esto, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice aquí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, hermanos. Nuestra ciudadanía no es aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y usted puede recordar claramente cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo número 14, dice claramente en Juan 14, 1 en adelante, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahí está, hermanos. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros. Ahora bien, recordemos que la Escritura es clara, hermanos, y se nos dice claramente dónde está ese trono, hermanos, dónde está ese lugar. Aquí en Juan capítulo número 3, dice el versículo 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú, dice que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y sabemos, hermanos, por lo que acabamos de leer, ¿en dónde se encuentra el trono de Dios? En los cielos. Ahora, si usted tiene duda, en la oración modelo, hermanos, aquí vaya conmigo al Evangelio según Mateo, por favor, capítulo número 6. Fíjese lo que dice el versículo 9 en adelante. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Entonces, el trono de Dios, hermanos, se encuentra en los cielos. Es un trono, hermanos, es un trono lleno de dignidad,
lleno de autoridad, lleno de soberanía, y obviamente es un gobierno justo, cimentado en justicia y en juicio, amados hermanos. Entonces, cuando Dios, hermanos, aquí vemos esta cosmovisión, prácticamente es eso, hermanos. Dios tiene todo el control. Y Dios, como tiene todo en control, y el control, hermanos, Él sabe cómo va a tratar con su creación y con la humanidad, hermanos. Él sabe cómo lo va a hacer. Entonces, lo que aparentemente, hermanos, parece injusto, en la cual Dios tendrá que actuar de una manera, vamos a decirlo así, hermanos, de una manera fuerte, hermanos, de una manera tajante, por decirlo así, hermanos, no es que se le haya ocurrido, hermanos, no es que de repente Dios improvisó, sino que Dios va a actuar en base a cómo la humanidad, desde sus orígenes, hermanos, se vino pervirtiendo, hermanos, cómo le dio lugar a la desobediencia y cómo Satanás trató de aprovecharse de esa desobediencia y obviamente sembrar en el corazón de los hombres, hermanos, la rebeldía, la maldad y todo aquello que es producto de esta carne, hermanos. Pero obviamente acabamos de leer ahí en 2 de Corintios, hermanos, que este tabernáculo, hermanos, este cuerpo, hermanos, este plano terrenal, hermanos, será pasajero, hermanos. Vamos a ser revestidos, hermanos, vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para que un día estemos ahí en ese lugar santísimo, hermanos, en ese lugar único y exclusivo que obviamente representa la gloria de Dios. Vamos a estar con nuestro Creador. Entonces, amados hermanos, quiero terminar aquí con esta primera cosmovisión, hermanos. Es algo muy breve. Les voy a dejar las definiciones para que ustedes puedan leerlas y con calma, hermanos, puedan ustedes estudiarlas. Y en base a esto, hermanos, las citas bíblicas, ustedes mismos las puedan ir complementando. Recordemos también, hermanos, y vuelvo a repetir que hubo un ser que es Lucifer, Satanás, hermanos, que quiso, ¿verdad?, ser semejante a nuestro Dios, quiso hacer también su trono, hermanos. Y obviamente ese trono no iba a estar edificado con justicia, no iba a ser obviamente justo, hermanos, y con ello obviamente iba a ser un gobierno caótico. ¿Qué dice la Escritura actualmente, hermanos? Que el mundo entero está bajo ¿qué, hermanos? Bajo el maligno. Ahora, como el mundo entero está bajo el maligno, podemos ver, hermanos, podemos tener una noción, un panorama general de cómo son las naciones, hermanos, cómo están regidas las naciones. Ustedes pueden verlo, hermanos, claramente. Los gobiernos son corruptos, no son equitativos, son injustos, hermanos. Son gobiernos echados a perder, con leyes que ellos mismos han puesto e impuesto a beneficio de algunos cuantos. Vemos cómo está esta humanidad, hermanos. Todo es en base aquí al producto y al fruto de ¿qué, hermanos? Del pecado. Ahora bien, hermanos, en base a todo esto, al final de todo esto, quiero que vean conmigo, creo que este pasaje ya lo habíamos tocado, pero sería bueno volverlo a recordar, hermanos, porque más adelante, hermanos, en un futuro no muy lejano, hermanos, esto que está escrito aquí se cumplirá, hermanos. Aquí en Filipenses, capítulo número 2, hermanos, dice el versículo número 9 en adelante, dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Y bueno, ustedes mismos pueden tener una referencia del trono de Dios, porque ahí en el libro de Apocalipsis, hermanos, se menciona, en el libro de Apocalipsis se menciona aproximadamente 10 veces el trono de Dios, exceptuando una palabra que obviamente ahí también Satanás quiso generar su propio reino, su propio trono.
Entonces, hermanos, en Apocalipsis ustedes van a encontrar muchas referencias también acerca del trono de Dios. Y obviamente, hermanos, sabemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, hermanos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, hablando acerca del trono de Dios, dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, hay, dice, en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vuelvo a repetir, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí está, hermanos. Entonces, esa es una de las referencias ahí en Apocalipsis mencionadas con el trono de nuestro Dios. Y recordemos estas 4 virtudes, hermanos. Vuelvo a repetir, estas 4 virtudes del trono de Dios. Es un gobierno, obviamente, digno, lleno de autoridad y soberano. Vuelvo a repetir, el trono de Dios implica un gobierno, dignidad, autoridad y soberanía. Y cuando digo gobierno, hermanos, me refiero a que es todo, hermanos, es el todo. Dios tiene todo en control y es su gobierno, que es eterno, hermanos. Su gobierno es eterno, es eternal. Cuando digo digno, hermanos, es que Él merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Tiene autoridad, hermanos. No hay nada por encima ni abajo de Él. Él es toda autoridad. Sus leyes, sus juicios se han de ejecutar y son justos. Y es soberano. Obviamente, hermanos, como Rey, Él es eterno y al ser soberano, hermanos, implica todos sus atributos, hermanos. Su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a dejar aquí esta primera cosmovisión, un poco corta, y con ello más adelante, hermanos, estaremos poniendo la segunda cosmovisión. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos en este tiempo, en este estudio bíblico, hermanos, y recordemos que estaremos subiendo cada sábado, si Dios nos lo permite, una cosmovisión, si es que no viene antes. Recordemos, hermanos, que están ustedes viendo este Ministerios en Línea, un paso de fe. Les pido por favor, hermanos, que sigan orando por este ministerio y que esta información sea de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto, hermanos, y que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para despedirnos y posteriormente seguiremos adelante. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy estudiamos, por lo que vimos. Te rogamos, Padre Celestial, que sigas tú bendiciendo a tu iglesia, a tu pueblo amado, y que nos ayudes a seguir adelante. Líbranos, Señor, de toda especie de mal y ayúdanos a entender todo esto, Padre, para estar atentos a lo que viene en un futuro inmediato. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta luego, amada iglesia.